Es un gusto poder compartir este primer Congreso Interdisciplinario sobre Manejo Hemático de Pacientes con el objetivo de llevar a cabo la publicación oficial de las pautas mexicanas para el manejo hemático del paciente. Durante estos minutos vamos a platicar parte del proceso que se llevó a cabo para llegar a este proyecto, con una agenda de presentación en la cual incluiremos desde antecedentes como el Programa Nacional de Guías de Práctica Clínica en México, cuáles son los productos y servicios que se ofrecen a través de este programa, cómo fue el proceso de integración de esta guía de práctica clínica y cómo desde su publicación ha sido la difusión dentro del catálogo maestro y cuál es el impacto y los alcances en salud que se esperan con la publicación de esta guía de práctica clínica. Como primer punto, hablaremos del Programa Nacional de Guías de Práctica Clínica como una estrategia que se llevó a cabo en nuestro país para llevar a cabo la integración funcional del Sistema Nacional de Salud en el intercambio en las 7 instituciones públicas que lo conforman. Este programa surge en el año 2007 cuando a través del programa sectorial de salud de ese año se estableció el desarrollo de las guías de práctica clínica como parte de la mejora de la calidad en los servicios de salud. En el 2008 se conforma el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que es el órgano asesor de la Secretaría de Salud para todos los temas relacionados con las guías de práctica clínica, como lo es el desarrollo, la difusión, la implementación y la evaluación de la aplicación de las guías de práctica clínica. Y este comité está conformado por diferentes entidades públicas y privadas, así como las academias más importantes de nuestro país. Como pueden ver ustedes en la imagen del lado derecho, están todas las entidades que lo conforman. Este comité sesiona con 3 grupos de trabajo estratégicos que están liderados por diferentes instancias de la Secretaría de Salud, como es el CNT, que se encarga del desarrollo de las guías de práctica clínica, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que se encarga de la difusión y la implementación de las guías, y por último la Dirección General de Evaluación del Desempeño, que se encarga de evaluar la aplicación de las recomendaciones de las guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud. Las guías de práctica clínica se publicaron en nuestro país por vez primera en el año del 2009, en la cual la primera guía de práctica clínica fue relacionada con la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, y es así como históricamente durante estos años hasta este año se han publicado 815 guías de práctica clínica, de las cuales se mantienen vigentes aquellas que responden a temas prioritarios. Dentro de los productos y servicios más importantes que ofrece este catálogo maestro, pues obviamente están las guías de práctica clínica, que como lo decía previamente, ya tenemos más de 800 guías que al CENETEC lo consideran como uno de los centros desarrolladores de guías con más guías producidas en el mundo. Y bueno, el alcance de estas guías de práctica clínica no solamente son para el área médica, sino también para enfermería, así como también psicólogos, nutriólogos, entre otros profesionales de la salud. Y en la actualidad, derivado de los alcances que tienen las guías de práctica clínica, se ha conformado un universo prioritario para dar, obviamente, ponderación a las guías de temas de relevancia en la práctica clínica con el objetivo de mantener actualizadas constantemente las recomendaciones que se emiten dentro de la guía con base a los avances científicos que se van presentando. La aplicabilidad de las guías de práctica clínica en nuestro país es otro tema importante. Tiene 3 sentidos de aplicación, como lo son el aspecto clínico, el aspecto administrativo y el aspecto médico-legal. Obviamente, el apartado clínico, las guías, pues son documentos de referencia para la toma de decisiones en salud y obviamente que sirven como apoyo a todos los profesionales de la salud para tomar decisiones en la práctica clínica. En cuanto al aspecto administrativo, las guías de práctica clínica sirven como insumos para definir la inclusión o la exclusión de alguna tecnología, llámese medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, entre otros, a los catálogos de insumos del sector salud. Y por último, en el aspecto médico legal, ya está determinado en el artículo 32 de la Ley General de Salud que las guías de práctica clínica se utilicen como documentos de referencia para la toma de decisiones. Y es así como otras normas oficiales mexicanas también consideran a las guías de práctica clínica como un elemento para tomar decisiones.
Otro punto importante es que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico utiliza las guías de práctica clínica para determinar si algún profesional de la salud pudo haber realizado una buena o mala práctica clínica en los escenarios de su utilización. Es así como las guías pues, pueden tener este sentido de aplicación en diferentes escenarios. Pero ¿cómo se llevó a cabo el proceso de integración de las guías de práctica clínica en nuestro país? Esto es importante porque hemos venido avanzando y evolucionando en el proceso metodológico para la conformación de las guías y por ello es importante que nosotros conozcamos cómo hemos pasado de un proceso de integración de las guías de práctica clínica a que actualmente se utiliza en el mundo como lo es el sistema GRADE. Para dar inicio al desarrollo de esta guía de práctica clínica que nos tiene aquí en conformación, pues primeramente se llevó a cabo una propuesta para la generación de este documento por parte de la representación en México de PBM. Y obviamente esto se sometió a una evaluación de tal manera que el Grupo de Trabajo Estratégico de Desarrollo del CENETEC consideró pertinente la realización de esta guía de práctica clínica. Y es así como en el 2019, en el mes de abril, el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica autorizó la elaboración de esta guía de práctica clínica, de tal manera que durante un año, a través de un grupo desarrollador de guías de práctica clínica, se conformó este documento en diferentes reuniones que se llevaron a cabo en diferentes áreas en nuestro país para poder conformar este documento. Este proceso es importante porque dentro del grupo de desarrollo pues está conformado por diferentes expertos en el tema para conformar un equipo multidisciplinario de tal manera que pudiéramos desarrollar con la mejor calidad y sobre todo representatividad de este documento hasta lo que es su publicación previa validación por los grupos de expertos en el tema y obviamente la cuestión metodológica de las guías de práctica clínica y es así como el 31 de julio se lleva a cabo la publicación de esta guía de práctica clínica. Bueno, y esta es parte del proceso. Vean cómo lo más importante dentro de la conformación de esta guía, pues fue conformar el grupo de desarrollo por más de 10 expertos en el tema y cómo a través de su expertise se delimitó el enfoque y los objetivos de la guía de práctica clínica y obviamente de las preguntas a responder. Y es como la metodología GRADE fue que se desarrolló este documento, que es uno de los pocos documentos que existen en nuestro país bajo este método. Y bueno, hasta emitir lo que es el documento final para su publicación en el mes de julio de este año. Bueno, esta guía de práctica clínica ya una vez publicada está conformada por dos documentos. Un documento que se denomina guía de evidencias y recomendaciones y otro guía de referencia rápida que lo pueden accesar al catálogo maestro hasta a través de la liga que está aquí. Entonces, estas dos versiones le permiten a los usuarios de una manera extensa consultar toda la información o de una manera corta consultarla para tomar una decisión a la cabecera del paciente en cuanto al manejo adecuado de los componentes hemáticos. La guía se compone, como ya decía, dos versiones. La guía de evidencias y recomendaciones en su versión extensa, pues obviamente habla y hace referencia al respecto de la conformación del grupo de desarrollo, el enfoque y alcances que tiene la guía, las preguntas que da respuesta a esta guía de práctica clínica y bueno, y en este documento podrán encontrar todas las evidencias y recomendaciones que se emiten dentro del mismo, de tal manera que pueda tener acceso todos los usuarios a saber las recomendaciones con base a qué sustento científico fueron desarrolladas. Por otro lado, al final de cada guía extensa hay unos anexos que son una serie de algoritmos, cuadros o figuras ad hoc a lo que está escrito dentro del cuerpo de esta guía de práctica clínica para la toma de decisiones. De esta guía extensa se extrae lo que es la guía de referencia rápida. Esta guía de referencia rápida está compuesta principalmente por tres apartados. Uno de ellos son los algoritmos que se presentan en la guía de práctica clínica y en segundo lugar las recomendaciones clave que se emiten dentro de la guía de práctica clínica en su versión extensa, así como los cuadros o figuras que en conjunto van alineados para favorecer la toma de decisiones de una forma pronta y sencilla a todos los usuarios de las guías de práctica clínica.
Como podrán ver, la guía pues obviamente requiere de un proceso riguroso, requiere de un grupo desarrollador que va a delimitar que es alcances de la guía de práctica clínica para dar respuesta a una serie de preguntas y emitir recomendaciones, las cuales se seleccionan también recomendaciones clave, que son las recomendaciones que tienen un impacto en salud y se emiten dentro de una guía de referencia rápida. Y por no dejar atrás, también los algoritmos son una fase importante dentro de las guías de práctica clínica que llevan de la mano a todos los usuarios a tomar las mejores decisiones. Pero bueno, a partir de la publicación de esta guía de práctica clínica autorizada por el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica en julio del 2019, ¿qué impacto y alcance hemos tenido a través de su publicación? Bueno, les comparto que esta guía de práctica clínica ha sido una de las más exitosas a partir de su lanzamiento. En poco menos de 3 meses ha rebasado más de 150,000 visitas y como pueden darse cuenta en esta lámina, solamente en nuestro país ha recibido más de 149,000 visitas. Y bueno, ¿cuáles son las principales ciudades que la consultan? Dentro de ellas, obviamente, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, son las 4 ciudades que más han consultado esta guía de práctica clínica. Pero también es importante que conozcamos que estas guías que se producen en México, al ser en un contexto de idioma español, pues son un referente también para otros países de la región de las Américas para tomar decisiones. De tal manera que el impacto que ha tenido esta guía de práctica clínica ha rebasado fronteras, de tal manera que a nivel internacional tenemos una serie de visitas de más de 3,000 visitas a la guía de práctica clínica y como países de América Latina son los que más frecuentemente la consultan después de México, como lo es Colombia y Perú. Pero es de llamar la atención que países como los Estados Unidos, que son de habla inglesa, también consultan nuestra guía de práctica clínica como un tercer lugar. Y bueno, y la lista ustedes la pueden consultar y lo que también al final podemos encontrar como países europeos, hablando de España, consulta nuestra guía de práctica clínica para tomar decisiones. Entonces, como pueden darse cuenta, el impacto que ha tenido en este corto plazo la guía de práctica clínica ha sido suficiente para poder alcanzar toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí terminamos con la presentación y bueno, les deseo todo éxito en este evento. Hasta luego.